Hola a todos, vamos a tener hoy un caso clínico de un paciente pediátrico que acude por fiebre, pero le pasa algo más. A ver si conseguís adivinar qué le pasa. Bueno, pues esta es una niña de 2 añitos de edad que acude el 13 de abril de este año a urgencias y nos refieren los padres que tiene fiebre y dificultad respiratoria de 24 horas de evolución. Como siempre, tenemos que hacer una anamnesis completa de esta paciente. Bueno, nos cuentan que el embarazo fue todo controlado y fue normal hasta la semana 31, que fue un parto pretérmino, por lo tanto esta niña es una niña prematura, que no tuvo complicaciones importantes en el periodo neonatal inmediato, pero sí que ha tenido luego reagudizaciones respiratorias y varios ingresos por broncoespasmos y por dificultad respiratoria. Por suerte, ninguno había requerido ingresar en cuidados intensivos. El resto, todo normal. Las vacunas están al día, no ha tenido cirugías, la introducción alimentaria sin incidencias y el desarrollo psicomotor ha sido todo normal con su edad gestacional corregida. Como antecedentes familiares, la madre tiene 37 años, es asmática, con reagudizaciones respiratorias de repetición y es médico de atención primaria. El padre tiene 35 años, es sano y es bombero. Y la hermana tiene 11 años y es sana y sin ningún antecedente médico-quirúrgico de interés, bien vacunada. Entonces, respecto a la anamnesis que hemos realizado a esta paciente de 2 años, decirme cuál creéis de los siguientes que es menos relevante en el contexto epidemiológico en el que nos encontramos en este momento. 1. Preguntar si nuestra niña ha tenido dolor abdominal o no. 2. Si ha cumplido correctamente el confinamiento. 3. Si ha tenido síntomas respiratorios o fiebre en sus convivientes, los padres o la hermana. O conocer si la paciente ha sido vacunada de gripe este último año. ¿Cuál creéis que es menos relevante en la anamnesis de esta paciente? Muy bien. La 4 es la que es menos relevante en el momento actual, porque estamos a 13 de abril y hemos dicho que bueno, ya en abril no es tan importante esta pregunta, aunque a lo mejor si hubiéramos estado en enero, una prematura de 31 semanas con reagudizaciones respiratorias y ingresos previos, sí que hubiera sido una buena pregunta. Bueno, pues el resto de cosas vamos a irlas preguntando. ¿Ha tenido dolor abdominal? Pues no, parece que no ha tenido dolor abdominal en los últimos días ni síntomas digestivos. No ha tenido vómitos, no ha tenido diarrea, pero hay que preguntarlo. Nos dicen que sí que ha cumplido correctamente el confinamiento, ha estado en casa con sus padres y con su hermana, pero sus padres trabajan a turnos y han podido apañarse pues más o menos para poderla cuidar, siempre uno u otro. Nos cuentan que hace 2 semanas la madre, recordamos que es médico de familia, presentó clínica leve de astenia, cefalea durante 5 días y que ya achacó al agotamiento extremo de turnos muy largos, 6 días a la semana, 12 horas, ya que pues, con la situación epidemiológica actual pues, había tenido que trabajar mucho tiempo. Y por último, pues la paciente siempre recibe la vacuna de la gripe todos los años porque sabemos que es una paciente de riesgo, prematura y con ingresos previos por broncoespasmo. Sin embargo, actualmente pues no es lo más importante porque ya estamos en abril y recordar que la época epidémica de gripe más o menos es entre los meses de diciembre-marzo. Siempre puede variar un poco según la temporada del año, pero en general entre diciembre y marzo. O sea que abril ya en general no solemos ver gripe, así que sería la menos relevante dentro de las otras opciones. Bueno, cuando llega nuestra niña a urgencias tiene 38,5 de temperatura, 110 latidos por minuto, 30 respiraciones por minuto, pero satura al 91%, con tiraje subcostal y en yúgulo. Sí que colabora durante la exploración, la niña no se queja de otros síntomas. La auscultación cardiopulmonar tiene la auscultación cardíaca es normal, rítmica sin soplos, pero la auscultación pulmonar, a pesar de que la ventilación es simétrica, tiene sibilancias expiratorias generalizadas y bastante hipoventilación en ambas bases. El abdomen es normal, blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias y neurológicamente no tiene signos meningios ni rigidez de nuca y el comportamiento neurológico es normal. Entonces, respecto al manejo inicial de esta paciente, ¿cuál creéis que es la actitud más correcta? 1. Administrar soporte respiratorio, solicitar una PCR de SARS-CoV-2 y una radiografía de tórax e ingresar a la paciente en aislamiento. 2. Administrar oxigenoterapia en gafas nasales, solicitar la PCR de coronavirus e ingresar a la paciente sin aislamiento por el momento.
solicitar la PCR de coronavirus y una radiografía de tórax y esperar el resultado para iniciar cualquier tratamiento, o solicitar una gasometría arterial y avisar a cuidados intensivos para que valoren a la paciente inmediatamente, dada la dificultad respiratoria. ¿Qué haríais con esta niña? Muy bien, pues la opción más correcta es la opción 1. En principio tenemos una paciente en época epidémica de SARS-CoV-2 que tiene clínica respiratoria, que tiene fiebre, que tiene hipoventilación en ambas bases, claramente, y además viene con dificultad respiratoria moderada y con hipoxemia. Antes de hacer cualquier cosa, lo que tenemos es que estabilizar a la paciente. Lógicamente, habrá que administrarle oxígeno, no vamos a esperar las pruebas para estabilizarla. Así que le administramos el soporte que necesite, el oxígeno que necesite, con gafas nasales, con alto flujo, con BiPAP, con lo que ella vaya a estar confortable y con menos dificultad respiratoria. Le haremos la PCR de SARS-CoV-2 y una radiografía de tórax. Y por supuesto, hasta que sepamos las pruebas, ante la duda, todos son coronavirus positivos hasta que se demuestre lo contrario, así que la pondremos en aislamiento. Y el aislamiento que estamos haciendo será aislamiento tanto de contacto como respiratorio. Acordaros de las gotas. Bueno, criterios de ingreso de pacientes con coronavirus, con COVID-19. Bueno, pues estos son los criterios de ingreso de pacientes pediátricos que se han reflejado en la literatura. En principio, los niños menores de un mes con fiebre, lógicamente las fiebres sin foco, etcétera, ya tienen criterio de ingreso de por sí, pero siempre hay que descartar también que pudiera ser debido a esta entidad. Entre niños de 1 a 12 meses, si la situación clínica es buena, se podría dar el alta y observación domiciliaria, pero tener en cuenta que los menores de un año pueden tener complicaciones importantes y al final las fiebres en niños tan pequeñitos pues tienen más riesgo de complicaciones graves, así que hay que tener también cuidado con estos pacientes. Y luego depende de los factores de riesgo, pues ya individualizar según el paciente, si son pacientes muy prematuros, con displasia broncopulmonar, con patología pulmonar de base, etcétera, pues habrá que valorar por el pediatra o el infectólogo pediátrico responsable si ese niño se beneficiaría de un ingreso hospitalario. Lógicamente la hipoxemia, ya que los niños van a necesitar soporte respiratorio y eso no se lo podemos dar en su domicilio, o dificultad respiratoria que no mejore solo con tratamiento broncodilatador. Lógicamente todo niño que necesite oxígeno pues tiene que quedar ingresado. Y luego ya cosas lógicas, mal estado general, que paciente esté letárgico, apático, que no quiera comer, que esté totalmente hiporéxico o que tenga episodios de pausas de apnea, que ya sabemos que todo virus respiratorio puede producir pausas de apnea incluso sin clínica respiratoria importante. Acordaros del virus respiratorio sincitial, que a veces los niños antes de manifestar la bronquiolitis hacían pausas de apnea, o la tosferina, que antes de empezar con la tos podían hacer los lactantes pequeñitos pausas de apnea, pues eso también podría ser un criterio de ingreso. Seguimos con nuestra paciente. Le hacemos todas las pruebas e ingresa en la planta de hospitalización en aislamiento, como hemos dicho, de contacto y respiratorio. A las 24 horas nos llega la PCR de SARS-CoV-2, que efectivamente es positiva como sospechábamos. Esta es la radiografía de nuestra paciente al ingreso, que si os fijáis tiene bastante infiltrado periliar y luego también tiene infiltrado alveolar en ambas bases. Si veis un poquito más marcado en el lado derecho, en el lóbulo inferior derecho. Se informó como bronconeumonía bilateral, sobre todo en ambas bases. Entonces, nuestra paciente, aunque al principio parecía que estaba estable con la oxigenoterapia convencional, fue empeorando progresivamente, requiriendo oxigenoterapia de alto flujo, aumento de la asistencia respiratoria por el aumento progresivo de la dificultad respiratoria. Además, empezó con dolor abdominal generalizado, sobre todo con algo de focalidad en el hemiabdomen derecho. Importante este dato. Usted decide realizar una analítica sanguínea y una ecografía abdominal. Así que le realizan estas pruebas complementarias y nos llega que tiene una hemoglobina de 9, 91.000 plaquetas, 12.000 leucos con 10.300 neutrófilos y 900 linfocitos, una glucosa de 120, esas transaminasas, LDH de 230, creatinina y urea, una albúmina de 2,8, sodio, potasio, cloro, calcio
Y luego de reactantes de fase aguda, una procalcitonina de 14,1, una PCR de 26,7 miligramos decilitro. Además, se le pidió también una interleuquina 6 que tenía 321 picogramos mililitro, que en principio picogramos mililitro sería normal hasta 4, más o menos. Además, se le hizo una ecografía abdominal en la que tenía moderada cantidad de líquido libre con distensión de asas de intestino delgado y el apéndice era normal, no se veían signos de apendicitis. Entonces, fijaos en la analítica a ver qué cosas os llama la atención. Si queréis parar un segundito y mirar qué cosas subrayaríais de esto no me parece normal. Os lo marco yo para que lo veáis. Bueno, pues aquí tenéis, veis que la paciente tiene una trombopenia, por debajo de 150.000 plaquetas es una trombopenia, por debajo de 100.000 pues más acusada, una linfopenia, como veis tiene 900 linfocitos, y luego además tiene unos reactantes de fase aguda muy altos, una procalcitonina muy elevada, una PCR muy elevada y una interleuquina 6 muy elevada. Además de la afectación que hemos dicho abdominal, con líquido libre y distensión de asas. Entonces nuestra paciente clínicamente sigue empeorando. A pesar del alto flujo, sigue con mucha dificultad respiratoria, sigue saturando muy justita, hay 90-91%, y además tenemos nuevos síntomas. Habíamos dicho que había empezado con dolor abdominal moderado y empieza también con un exantema generalizado como el que muestra la imagen. Veis que es un exantema macular, alguna pápula, maculopapular generalizado, que no tiene vesículas, es bastante confluente como veis en la imagen y afecta a palmas y plantas. En principio no se queja de que sea pruriginoso. Entonces, tenemos una paciente que como veis ha ingresado con una patología pero va evolucionando. ¿Qué os sugiere la clínica y la analítica de esta paciente? Puede ser que tenga un shock tóxico estreptocócico, o un shock tóxico estafilocócico, o un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, o un Kawasaki. ¿Qué opináis? Muy bien, es un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Esta es la entidad que queríamos repasar con este caso clínico. Bueno, habréis visto en las noticias que a mediados finales de abril salieron un montón de noticias en todos los medios de casos extraños en niños y adolescentes de niños con shock, con síntomas graves que habían requerido cuidados intensivos, requiriendo inotrópicos, requiriendo ventilación mecánica y que parecía en relación pues, con el COVID-19. Si os fijáis, primero se dio la noticia como en Reino Unido, lo de los intensivistas pediátricos británicos, etcétera, y a los pocos días pues, ya se dio también la alarma desde las unidades de cuidados intensivos de España. Entonces, complicaciones que podemos ver en niños del coronavirus, las formas de progresión graves de esta patología son muy raras. Realmente en niños el coronavirus ha producido pues, clínica respiratoria, clínica banal, cuadros pseudogripales. La mayoría de los casos que hemos visto han sido niños pues, que han estado bien, han estado en su domicilio con tratamiento sintomático, la gran mayoría. Pero es verdad que ha habido también casos graves y casos con complicaciones. Las principales complicaciones que tenéis que conocer de esta entidad son el síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede normalmente producirse a partir de la segunda semana de progresión de la enfermedad, el síndrome inflamatorio multisistémico, que bueno, se ha llamado también coloquialmente el PIMS, o también síndromes de activación macrofágica, donde lo que sobre todo se ha visto es una liberación de citoquinas masiva, como en esta paciente, con elevación de reactantes de fase aguda muy elevados, PCR elevada, procalcitonina elevada, ferritina, dímero D, interleuquina 6, pues un poco como esta paciente. Y luego hay otras complicaciones graves que podían también llevar al shock, como también la miocarditis aguda en algunos pacientes, también se ha producido insuficiencia renal, también se ha producido trombosis, aunque en menos frecuencia que en adultos. Pero bueno, esas son las principales complicaciones que tenéis que recordar. Entonces, en este estudio, el estudio EPICO, es un estudio multicéntrico que se ha realizado en España de los pacientes pediátricos con coronavirus. Si os fijáis, estos son todos los pacientes que han ingresado por coronavirus en España y
primero están en amarillo los niños que han ingresado por coronavirus por clínica que no es el síndrome de inflamación multisistémica, y luego en verde, si os fijáis, los que han ingresado por COVID-19 por síndrome de inflamación multisistémica. Y si os fijáis en las fechas, a partir del 13-19 de abril es cuando empezamos a ver columnas verdes, sobre todo pues finales de abril, principios de mayo, es cuando hemos tenido todos estos pacientes con shock, con liberación de citoquinas importantes y que han requerido pues en muchas ocasiones ingreso en cuidados intensivos, administración de inotrópicos y estabilización pues más intensiva. ¿Qué decisión os parece la más adecuada? Ingresar a esta niña en UBI con tratamiento antiviral, tratamiento de soporte inmunomodulador, ingresarla en UBI con lopinavir, ritonavir, ingresarla en planta con hidroxicloroquina y acitromicina o ingresarla en planta con lopinavir, ritonavir. Bueno, pues lo pensamos y en esta paciente hemos dicho que se está poniendo muy mala, tiene dificultad respiratoria importante, dolor abdominal con líquido libre, una analítica que es horrible. Es una niña que se nos está poniendo grave de cuidados intensivos. Entonces la ingresamos en cuidados intensivos y por lo tanto le ponemos un tratamiento bastante amplio. Se le ponían tratamientos antivirales, tratamiento de soporte y también se decide iniciar tratamiento inmunomodulador dado la gran liberación de citoquinas y el cuadro tan importante que está produciendo. Puntos clave del tratamiento del coronavirus. Bueno, principal tratamiento en niños es el soporte. Lógicamente, si tienen dificultad respiratoria importante o inestabilidad hemodinámica, pues tenemos que mantener una adecuada oxigenación y aporte nutricional. Controlar la infección, medidas de aislamiento eficaces, evitar procedimientos liberadores de aerosoles para no contagiar, pues por ejemplo el salbutamol a esta niña se lo dábamos en puff en vez de hacerlo en nebulizaciones que puedan dispersar partículas. No está indicado administrar antibióticos y en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico que estamos comentando, valorar el tratamiento inmunomodulador. Tratamientos inmunomoduladores podrían ser los corticoides sistémicos, podría ser el tocilizumab, anti-interleuquina 6, también podría ser la inmunoglobulina intravenosa, ya que estos síndromes, como sabéis, son síndromes Kawasaki-like, como si os fijáis son muy parecidos al Kawasaki, son síndromes de liberación masiva de citoquinas, que posiblemente son mediados por superantígenos o síndromes autoinflamatorios. Entonces tienen una liberación masiva de citoquinas, por lo tanto a veces la inmunoglobulina pues, puede ayudar en estos pacientes. Pero si os dais cuenta, hay muchos datos que recuerdan al Kawasaki y estos niños, pues, aparte del exantema, los síntomas de shock, la miocarditis que pueden tener, también pueden tener hiperemia conjuntival. O sea, son cosas que pueden recordar a ello, ya que están dentro del mismo espectro de síndromes autoinflamatorios. Entonces, el tratamiento específico en niños, como sabéis, hay mucha controversia. Realmente estas son las guías de consenso que ha publicado la Asociación Española de Pediatría, junto la de Cuidados Intensivos Pediátricos y la de Infectología Pediátrica, pero todo es valorar, o sea, no hay una verdad absoluta. En general, niños que están bien, casos leves, en casa, con tratamiento sintomático, pues igual que una gripe. Niños con afectación moderada y sin afectación pulmonar, con radiografías normales, también se puede hacer tratamiento sintomático. Ahora, si ya hay afectación pulmonar, se puede valorar el tratamiento con hidroxicloroquina más menos antivirales, que se pone el lopinavir, ritonavir juntos. Recordar que el remdesivir, que sabemos que es el único fármaco que realmente ha demostrado eficacia en niños, es complicado porque es un fármaco que solo se podría usar en pacientes pediátricos con uso compasivo, entonces se suele dejar para casos lógicamente graves. Y luego ya en pacientes graves, ingresados en cuidados intensivos, con shock, mal aspecto, etc., aparte del tratamiento con hidroxicloroquina, ritonavir, lopinavir, se puede valorar también uso compasivo del remdesivir, como hemos comentado, y uso de inmunomoduladores, como en el caso de esta paciente, que es lo que se administró. Se podría administrar tocilizumab, corticoides sistémicos, inmunoglobulina, etc., para modular esa respuesta inflamatoria sistémica tan importante. Por lo tanto, conclusiones de este caso clínico. Recordar que el aislamiento del SARS-CoV-2 debe ser tanto respiratorio como de contacto,
Que la infección del SARS-CoV-2 en niños y adolescentes en general va a producir un cuadro leve, pero que puede producir en algunos casos, sobre todo, como veis, en finales de abril y principios de mayo, provocó un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, lo que denominamos el PIMS, que esta enfermedad, lo que se han descrito por los casos en la literatura, es más frecuente en niños entre 7, 8, 9 años. La clínica típica es la triada que hemos visto en esta niña: la fiebre, dolor abdominal y exantema generalizado. Ha sido más frecuente en varones y ha producido repercusión hemodinámica muy importante. Hasta el 50% de los pacientes han estado en shock y han requerido tratamientos inotrópicos. Además de la analítica típica que podemos ver en estos pacientes, típica de COVID, pues vamos a ver aumento muy importante de reactantes de fase aguda, como hemos visto en nuestro caso clínico, y se debe valorar el tratamiento inmunomodulador en estos casos. Por otra parte, el tratamiento del SARS-CoV-2 en niños, como veis, tenéis la tabla de recomendaciones de la Sociedad de Pediatría, pero todo es valorable en función del estado del paciente, si necesita ingresos, si tiene afectación pulmonar, etc. Entonces, en función de eso, podemos valorar solo tratamiento sintomático, la hidroxicloroquina con antivirales o ya el tratamiento inmunomodulador asociado en los casos graves. Y acordaos que el remdesivir se usaría como uso compasivo. Espero que os haya gustado el caso clínico.